Señor les bendiga a todos. Esta es su hermana Milagros Miranda. Pertenezco al Ministerio Teológico de la Iglesia Templo Cristiano, Tercera Puerta del Cielo, la cual pastorea Arnaldo Colón Arbolay y la misionera Gloria María Agosto. Les envío un caluroso saludo a mis pastores y un gran abrazo, alabado sea el nombre del Señor, a cada uno de mis hermanos. Gloria a Jesús. También saludamos, alabado Dios, a aquellos hermanos y amigos que se están uniendo a esta transmisión en esta hermosa noche, Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos aquí, gloria a Jesús, cumpliendo con nuestra responsabilidad y compartiendo con ustedes este estudio bíblico. Alabado Dios, bajo el tema, gloria a Jesús, el título, el reino de Cristo será acorde al de David. Este es el estudio bíblico número 5 del expositor Senda de Vida. Queremos, alabado Dios, aprovechar esta ocasión para invitar a todos aquellos amigos, alabado Dios, que no tienen un lugar donde congregarse o que sus iglesias pues todavía no están en función, pues les estamos invitando, ¿verdad?, para que puedan compartir con nosotros el domingo a las 10 de la mañana en nuestro templo, Gloria a Jesús, que está ubicado en Valle Tolima. Allí estaremos, Gloria a Jesús, en nuestro culto Yadá, alabado Dios, nuestro culto de adoración, y sabemos que va a ser de grande bendición para tu vida. Vamos entonces en esta hermosa noche a orar para que este estudio bíblico que vamos a estar compartiendo sea de grande bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Padre Santo y Dios bueno, Dios de bondad y de poder, estamos aquí ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir esta clase, Padre, con cada uno de mis hermanos. Glorifícate en medio de todo, que podamos edificarnos, Señor, y podamos, Señor mío, aprender más de tus palabras, Señor amado, para así también poder llevar a otros el mensaje. Glorifícate, Señor, en medio de todo, Señor, y que tu nombre sea, Señor, ensalzado, y que muchas vidas sean tocadas, Padre Santo, y puedan entender lo maravilloso y lo amoroso que tú eres, Dios. Gracias una vez más, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el título de esta lección es El reino de Cristo será acorde al de David. La base bíblica está en 2 de Samuel 7, versículos 12, 13, 16. Y también vamos a estar estudiando Isaías 11, del 1 al 9. Ok, vamos a comenzar. Gloria a Jesús. ¿Quién era David? David era el hijo más pequeño de Isaí, gloria a Jesús. Él fue pastor, gloria a Jesús, de ovejas. Era un muchacho joven, gloria a Jesús, un muchachito, gloria a Dios. Pero a este fue al que Dios le plació escoger en medio de todos aquellos hermanos que tenía Isaí. Fue ungido por Samuel en presencia de todos esos hermanos para que fuera rey de Israel. Y reinó 41 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. David, como le dije ahorita, era pastor de ovejas y lo menos que él se imaginaba era que iba a ser escogido por Dios para gobernar aquella grande nación, ¿verdad? Tampoco podía imaginar que Dios le diera una descendencia firme y que su trono estable fuera para siempre, alabado Dios. O sea, hubo unas promesas, un pacto de Dios con él, que es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Gloria a Dios. Y él no podía imaginarse que aquella decisión de Dios iba a ser para siempre, eternamente. Vamos a ver cómo es que se desarrolla esta lección y vamos a ver lo que Dios hizo. Cuando llegó David al reino de Israel, Dios hizo un pacto con él que afirmaría su trono eternamente, ¿verdad? Una vez que muere David, gloria a Jesús, Dios, gloria a Jesús, comenzó a cumplir su promesa hasta que llegó Jesús, gloria al que vive. O sea, toda la descendencia de Jesús viene, gloria a Jesús, o sea, Jesús es ascendente de la línea de David, alabado Dios. Por eso vamos a estar mencionando a Isaí y vamos a estar mencionando a David. Ok, pero fíjense en qué cosa, cuando nace Jesús, entonces el ángel le anuncia a María, la madre de Jesús, que el reinado de su hijo Jesús sobre la casa de Jacob sería para siempre y su reino no tendría fin. Hay una relación, ¿verdad?,
entre el reino de Jesús, alabado Dios, con el reino de David. Por eso es que muchos años antes, ya Dios le había dicho a David que su reinado no tendría fin, alabado Dios. Y esta es la lección de esta mañana. Estudiaremos a Cristo como el Hijo que se sienta en el trono de David, alabado Dios. Todo es por la descendencia, ¿verdad? Por la descendencia de David en el caso de Jesús. Jesús fue rechazado por su pueblo, pero ahora es Rey de todos los santos. Los creyentes, ¿verdad? Todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador en nuestras vidas, pues vamos a constituirnos bajo el señorío de Cristo. Y le debemos entonces una obediencia, porque estamos dentro de ese reinado, alabado Dios. Cristo entonces nos hace a nosotros reyes y sacerdotes con Él. Y cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra, gloria a Jesús, nosotros vamos a estar reinando juntamente con Él, alabado Dios. Estos son sucesos que estamos esperando, alabado Dios, que están en el plan de Dios, gloria al que vive, y nosotros lo creemos. Nosotros lo que hemos creído en Cristo, pues creemos en que todos estos acontecimientos van a darse en algún momento, gloria al que vive. Por este momento estamos esperando el arrebatamiento. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada, va a ser sacada de este mundo, y luego de eso entonces la iglesia regresa con Cristo a reinar sobre esta tierra nuevamente, gloria a Dios, porque Cristo va a ser Jesús, va a ser el Rey, gloria a Jesús, de esta tierra, alabado Dios, va a reinar por 1000 años. Gloria al que vive. Nosotros lo creemos, la Biblia lo dice así, y nosotros lo creemos, alabado Dios, y estamos esperando que eso acontezca. Así que cada hijo de Dios, gloria a Jesús, debe de conocer lo que la Biblia enseña sobre el reino de Cristo y modular su vida como ciudadano de tal reino y participante de la gloria que será revelada. O sea, nosotros tenemos que tener una conducta, tenemos que vivir una vida acorde, alabado Dios, al reino que nosotros pertenecemos, gloria al que vive. Nosotros tenemos que ver que estamos fallando, que queremos que corregir, qué debemos hacer, gloria a Jesús, conforme a lo que la palabra nos establece, porque nosotros pertenecemos a un reino celestial, a un reino espiritual, alabado a Dios, y como tal tenemos que conducirnos y vivir una vida, gloria a Jesús, a la altura, alabado Dios, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la clase inmediatamente. Vamos a la primera parte de esta clase bajo el título Dios prometió a David afirmar su trono para siempre. Vamos a estar en 2 de Samuel 7, versículos 12, 13 y 16. Y leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 de Samuel 7, 12 nos dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ok, la promesa divina a David perduraría aún después de su muerte. Y aquí lo está diciendo, ¿verdad? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. No se refiere sino a otra cosa, a que David iba a morir. David iba a terminar sus días, iba a salir de este mundo, gloria a Jesús. Pero cuando David, aun cuando David ya no viva, gloria a Jesús, esa promesa, ese pacto que hizo Dios con David sobre su persona, sobre su casa y sobre su reino, ese reino de Dios, ese reino venidero iba a prevalecer, ¿verdad? Hubo un pacto de Dios con David de que su reino iba a prevalecer, y nosotros nos preguntaríamos, o mismo David se pregunta, pero ¿cómo va a ser? Yo voy a morir, mi descendencia va a morir, gloria a Jesús, ¿cómo va a prevalecer ese reino? Pues miren, David fue un hombre que cometió muchos errores, pero aún así, por encima de todos esos errores que cometió, Dios lo restauraba y lo levantaba, ¿verdad? Así hace Dios con a todo aquel que falla al Señor. Nosotros cometemos errores, nosotros le podemos fallar al Señor, pero si nosotros nos arrepentimos y nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos restaura para que su propósito en nuestras vidas sea cumplido, como lo hizo con David. Dios trata con personas débiles, alabado Dios, todos somos débiles, todos tenemos fortalezas,
tenemos unos lados fuertes, pero también tenemos unos lados débiles. Pero aún así, cuando Dios tiene un propósito con la vida de nosotros, Dios conoce todas esas debilidades, Dios sabe de que nosotros estamos fallando, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, gloria al que vive, Él nos restaura, gloria a Jesús, porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios a David de afirmar su reino comenzarían ¿en quién? No nada más y nada menos que en su hijo Salomón, gloria a Jesús. Dios le dio a Salomón autoridad para reinar, o sea, una vez muere David, Dios entonces continúa ese reinado en el hijo de David, alabado Dios, que era Salomón. Le dio entonces a Salomón autoridad y alabado Dios para que él pudiera reinar. Y todos conocemos la historia de Salomón, ¿verdad? Así que nosotros también nos debemos actuar de manera que la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida sea traspasada, o sea, gloria a Jesús, heredada por nuestros hijos. Gloria al que vive. Si nosotros criamos a nuestros hijos en el Evangelio, le enseñamos la palabra de Dios, le enseñamos a actuar, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, Dios va a cumplir, gloria a Jesús, esos propósitos, no tan solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. Eso se llama integridad. La integridad es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para que ellos también sean partícipes, alabado Dios, de ese ministerio, de esos llamados, de esas promesas que Dios ha hecho para con nosotros. El reino de Dios estará garantizado y es afirmado en justicia. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir justicia y autoridad? Pues son dones de Dios que se reciben, ¿por qué? Por fe. Nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros tenemos fe en Dios y tenemos fe, alabado Dios, lo que está establecido en su palabra. Así que esos dones, alabado Dios, de justicia y de autoridad, gloria a Jesús, Dios los pone en cada creyente por la fe que nosotros tenemos en Él. Segunda de Crónicas 1:1, no estamos, ¿verdad? Ahí nos está hablando del reinado de Salomón, que fue afirmado, gloria a Dios, fue afirmado. Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Si leemos la palabra, ¿verdad? Vamos allí a Segunda de Crónicas 1, vamos a ver la historia, alabado Dios, y todas las cosas que Dios hizo con Salomón. Una de las cosas que Dios le dio a Salomón fue sabiduría. Nuestro pastor estuvo hablando en uno de sus mensajes recientes acerca de la sabiduría de Dios. Nosotros como creyentes también necesitamos de esa sabiduría de Dios. Y el reinado de Salomón fue uno muy especial. Tan especial que Dios, alabado Dios, al él pedir sabiduría a Dios y no pedir riquezas y fama, gloria a Jesús, Dios le añadió entonces riqueza y fama. Pero lo más importante que nosotros debemos pedirle a Dios es sabiduría. No es lo mismo inteligencia que la sabiduría. La inteligencia, gloria a Jesús, todos los seres humanos tenemos un IQ, ¿verdad?, de inteligencia, alabado Dios. Pero cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de esa capacidad de nosotros poder tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que es necesario que como creyente, ¿verdad?, como dio el mensaje el pastor recientemente, nosotros pidamos a Dios sabiduría y Él nos la va a dar. Dice que nos la va a dar, gloria a Jesús, y en abundancia, porque Dios nos da chispitos. Cuando Dios da y mucho, alabado Dios. Vamos a la segunda parte de esta parte 1, gloria a Jesús. El trono de David será estable eternamente. O sea que no va a ser un trono que hoy sí y mañana no. Va a ser estable. Gloria al que vive. Versículo 13 nos dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el versículo 16: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El versículo 13. Dios le habló a David acerca de Salomón, pero estas palabras se referían más bien al Hijo de Dios, al Mesías, que también viene de esa línea, alabado Dios, de reinado, ¿verdad? Dios le dice a David que Salomón edificaría casa a mi nombre, pero más bien esta palabra se refiere a la iglesia, que es edificio de Dios, que Él edificaría en Jesús.
La iglesia de Cristo, alabado Dios, fue edificada sobre la roca. Alabado Dios, que es Cristo Jesús. Esto es Mateo 16, 18. Así que no estamos hablando de una edificación de paredes, de techo, de piso, sino estamos hablando de una edificación espiritual. Y esa promesa, gloria a Jesús, se cumple en la iglesia que es Jesucristo. Alabado Dios, que nace, alabado Dios, en Cristo mismo, que es la peña. Fue edificada sobre la peña, y eso fue lo que Dios le habló a Pedro en aquel momento, donde le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, se refería a la roca que es Cristo, y sobre esa roca se ha edificado la iglesia. Alabado Dios, a través de todo el mundo y por todas las generaciones. Gloria al que vive. Así que esa promesa, gloria a Jesús, o esa anunciación que le hizo Dios a David acerca de su hijo Salomón, gloria a Jesús, la estamos viendo cumplida a través de la iglesia de Cristo, que fue edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Ok, en Efesios 2:22 Pablo dice que nosotros, la iglesia, ¿verdad?, somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta iglesia, gloria a Jesús, que ha sido edificada, gloria a Jesús, nosotros somos parte de esa iglesia. Y nosotros también mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Alabado Dios, porque entonces nosotros somos, gloria a Jesús, baluartes, alabado Dios, de esa iglesia que es la edificación de Cristo. Así que la iglesia que levantaría Salomón en aquel momento, según estuvimos leyendo ahí en 2 de Samuel, es tipo de la iglesia de Jesucristo. Gloria al que vive. Estuvimos hablando hace un poco tiempo atrás de tipología, ¿verdad? Y continuamos hablando de tipología porque esa casa que se iba a levantar es tipo de la iglesia que Cristo edificaría. En el templo de Salomón habían sacerdotes de la tribu de Leví. Pero también en este tiempo nosotros los creyentes en la iglesia de Cristo somos sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para ofrecerles sacrificios espirituales. En aquel tiempo se ofrecían sacrificios de animales, alabado Dios, y habían unas instrucciones de parte de Dios para esos ofrecimientos de animales. Pero en este tiempo nosotros como creyentes y sacerdotes ofrecemos sacrificios espirituales. No son sacrificios donde matamos a animales ni matamos corderos, porque ya el Cristo que fue inmolado, gloria a Jesús, es nuestro cordero, alabado Dios, que se ofreció de una vez y para siempre, alabado Dios, en sacrificio por nuestros pecados. Así que no es necesario presentar más sacrificios. Los sacrificios espirituales son el espíritu quebrantado, alabado Dios, y nuestra vida delante del Señor, gloria a Jesús. Esos son los sacrificios que Cristo busca en cada uno de nosotros que somos los creyentes. Ok, Dios enfatiza que afirmaría el reino de Salomón en el hijo de David. Esta promesa, pues entonces, como dijimos ahorita, alude a Cristo porque prometió afirmar aquel reino para siempre. David murió y todos los sucesores de ese reino murieron. ¿Cómo entonces este reino iba a perdurar todo eternamente? Pues miren, a través de Jesús. Porque Jesús es eterno. Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre ahora mismo. Y vendrá otra vez a buscar a su iglesia y luego de que sea arrebatada va a entonces volver por segunda vez a reinar sobre la tierra. Y ese es el reino al cual se está refiriendo aquí, que va a ser un reino para siempre. ¿En quién? En la persona de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Salomón murió y todos los sucesores, pero el reino del Mesías no tendrá fin. Ese reinado no muere, ese reinado es eterno, alabado Dios, y va a ser gloria a Jesús sobre el Mesías, sobre Jesús nuestro Señor y Salvador. El versículo 16, que ya lo leímos, Dios le garantizó a David que afirmaría su casa y afirmaría su reino para siempre. Gloria a Dios. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Primero, Dios afirmará la casa, que es la familia de David. Y segundo, afirmaría el reino, ¿verdad?, que era su llamado y su encomienda. ¿Qué nos enseña esto? Que de una familia firme saldría entonces un gobierno estable.
En Tito 3, del 4 al 6, ¿verdad? Nos habla que el obispo debe gobernar bien su casa. Entonces podrá cuidar la iglesia del Señor. Gloria al que vive. Para nosotros tener un ministerio, alabado Dios, nosotros tenemos que ser primeramente buenos sacerdotes de nuestra casa. Cumplir primeramente con nuestra familia, con nuestros hijos, dar testimonio de que ese hogar, gloria a Jesús, de que esa familia camine antes, se conduzca, alabado Dios, conforme a la palabra del Señor, que sea una familia estable, que sea una familia bien gobernada. Entonces nosotros podemos ir entonces a hacer un ministerio o gobernar un ministerio o alabado Dios o pastorear una iglesia, alabado Dios, ¿verdad? Con esa certeza, alabado Dios, de que va a ser también estable. Familia estable, gobierno estable. Familia estable, ministerio estable. Esa es, gloria a Jesús, la enseñanza que tenemos de esta palabra. En la parte 2 del versículo 16 dice que aquí se hace referencia a Cristo, ¿verdad? Él es el Rey eterno con un reino que permanece por los siglos de los siglos. En el reino milenial, que va a ser el Mesías, hijo de David, reinará sobre toda la casa de Jacob y se hará clara aquella promesa dada al rey David. Vamos a estar viendo, gloria a Jesús, todo ese reino milenial, como le dije ahorita, en el momento en que Cristo vuelva a la tierra, gloria a Jesús, con todo su ejército, con todos los santos, alabado Dios, a gobernar esta tierra. La segunda parte vamos a estar estudiando Isaías 11 del 1 al 5 y bajo el título Cristo es el vástago que retoñará de las raíces de David. ¿Qué quiere decir vástago? Pues miren, vástago viene de la raíz hebrea netzer y tiene un sentido de verdor, de retoño, de descendencia o de renuevo. Ok. Actualmente, ¿verdad? Pues no estamos bajo reinado de David en el sentido de que el último rey fue Oseas, bendito Dios, pero ese reinado de David se va a renovar, va a reverdecer, va a volver a levantarse, va a tener un retoño, va a tener un renuevo. Gloria a Dios. Y ese es el que vamos a ver, gloria a Jesús, que fue anunciado desde Isaías. Dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, aquella promesa que Dios le hizo al hijo de Isaí, que fue David, gloria a Jesús, no está obsoleta, no está olvidada, alabado Dios, no está, gloria a Jesús, engavetada, sino que Dios está anunciando aquí a través de su profeta Isaías que eso va a reverdecer, ese reinado va a retornar, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque va a salir una vara del trono de Isaí. Esa vara del trono de Isaí, acuérdense que David era hijo de Isaí. Gloria a Jesús. Y va a salir una vara, alabado Dios, de ese trono. Gloria a Jesús. Y ese vástago, como le dije ahorita, ¿verdad? Que él, ese renuevo, gloria a Jesús, retoñará de esas raíces, ¿ok? Va a volver a reverdecer. Gloria al que vive. Gloria a Jesús. Dice que el Espíritu de Dios reposaría sobre el rey, hijo de David. ¿Y quién es ese rey, hijo de David? Jesús. El versículo 1 nos habla en forma figurada sobre la descendencia de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, del padre David. El Mesías viene de esa ascendencia familiar a la cual Dios fortaleció para reinar, para ser reyes. Esa familia, gloria a Jesús, todos fueron, ¿verdad? David, Salomón y así sucesivamente, todos esos monarcas, gloria a Jesús, vinieron de la misma familia. David era de la tribu de Judá y vemos también que Cristo nació de la tribu de Judá. Así que Cristo viene de esa línea, gloria a Jesús, de reinado. David era de Belén, así que también Jesús nació en Belén. Gloria a Cristo. David fue rey en Jerusalén. Y vimos, gloria a Jesús, en Mateo 21:1-9, gloria a Dios, cuando Cristo entró a Jerusalén,
que lo aclamaban y decía, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Todo eso sucedió en Jerusalén. Fue proclamado rey, alabado Dios a través de las multitudes que le recibían. Ok, también como número 2, saldrá una vara del trono de Isaías. En hebreo vara es la palabra noum. Significa palo de madera fino, usado como instrumento de castigo. Una vara, gloria a Jesús, que lo que hace es, gloria a Jesús, corregir y hacer justicia, gloria a Dios. Y eso está en la figura de Cristo. Presenta al Cristo aplicando su vara de justicia contra los enemigos de su pueblo. Ok, el versículo 2 nos habla que revela las cualidades con que se ungiría el Espíritu Santo al rey. Conlleva unas cualidades a aquellos reyes, ¿verdad? Pero también Jesucristo lleva esas cualidades. Por eso, gloria a Jesús, tenemos que exaltarla, porque el Espíritu Santo ungiría, gloria a Dios, a aquellos reyes, ¿verdad? Pero aquí vemos, gloria a Jesús, ese Espíritu, gloria a Dios, en la persona de Cristo. Espíritu de sabiduría. Todas estas son las cualidades que vimos en Cristo Jesús. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Gloria a Dios. Si vamos a Isaías 9:6, vamos a encontrar, alabado Dios, esas cualidades anunciadas, gloria a Dios, en la profecía del nacimiento de Cristo. 9:6 nos habla que Él sería admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cualidades que vemos en Isaías 9, gloria a Dios, parte, gloria a Jesús, de la profecía del nacimiento de Jesús. Y las vimos, gloria a Jesús, en Jesús mismo cuando estaba aquí en la tierra, y las vamos a ver cuando Jesús venga, gloria a Jesús, a reinar, gloria a Jesús, en este reino milenial. Fueron cualidades que estaban también, gloria a Jesús, en David y en todos aquellos, gloria a Jesús, monarcas, reyes, sucesores de David, gloria a Jesús. La diferencia está en que todos esos monarcas, todos esos reyes tuvieron fallas, cometieron errores, cometieron pecados, alabado Dios, porque ningún rey sobre la tierra, alabado Dios, es perfecto. Ningún reinado ni gobierno sobre la tierra es perfecto. Alabado Dios, todos cometemos errores. Y nosotros como pueblo quisiéramos un reinado, alabado Dios, con perfección. Y lo vemos, gloria a Jesús, como la gente se queja de este gobierno, de aquel o del otro, alabado Dios, porque ningún gobierno es perfecto. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos esperando un reinado perfecto, un reinado que va a ser eterno, alabado Dios, un reinado que no comete errores, porque va a ser, gloria a Jesús, dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Va a ser, gloria a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, espíritu de poder, conocimiento y temor de Dios, alabado Dios. Y lo vamos a ver, yo lo creo, y yo sé que el pueblo de Dios está esperando ese reinado. Tú que todavía no conoces a Cristo, tienes oportunidad para que tú vengas a Cristo, alabado Dios, y seas parte también de ese reinado. Y vas a ser partícipe, alabado Dios, de ese reinado milenial que todos estamos esperando. No como los reinados que estamos viendo ahora sobre la tierra, que todos fallan, todos cometen errores, todos prometen y no cumplen. Pero el reino de Cristo es un reinado fiel y va a ser eterno, alabado Dios, porque Cristo nunca falla. Nuestro Señor nunca falla, y Dios lo que promete lo cumple, alabado Dios. Los que son de Cristo, ¿verdad? Nosotros que hemos creído, debemos de manifestar el carácter suyo como rey y conducirnos, alabado Dios, acorde a los principios de ese reino. Amén, gloria a Jesús. Vamos a la parte B de esta parte 2. Dice, el reino del Hijo de David será santo y justo. Versículos del 3 al 5 de primera de Isaías 11. Gloria al que vive. Vamos a leer desde el 2 porque no lo leímos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esas fueron las cualidades que le estuvimos hablando. Ahora, versículos 3 al 5. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y leemos el 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué maravillosa esta palabra, gloria al que vive. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es fiel. Aquí se explica la obra del Espíritu Santo en David. El Espíritu de Dios le dará al rey diligencia de temer a Dios, porque tenemos que temer a Dios, ¿verdad? Y este temor, gloria a Jesús, no es otra cosa, sino que reverencia y obediencia. Otras versiones dicen que el Mesías se deleitará en temer a Dios. Temer es otra cosa que reverencia y obediencia. Así que nuestro Señor Jesucristo se deleitó en obedecer a Dios, y nosotros debemos deleitarnos, alabado Dios, cuando obedecemos a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Los cristianos debemos agradecer porque nuestro Señor Jesucristo es un juez justo. Alabado Dios, no es como un juez de la tierra, alabado Dios, que a veces se dejan llevar por lo que ven o por lo que oyen, pero nuestro Señor no es así. El versículo 4 nos habla, gloria a Jesús, que Cristo no es un juez como los terrenales, ¿verdad? Que su imperfecta justicia se equilibra según lo que ven o lo que oyen. Gloria a Dios. Muchos también hacen una justicia falsa porque se dejan llevar por dinero o por ofrecimiento o por simpatía. Pero Cristo no es así. Cristo es un Dios justo, alabado Dios. Nuestro Rey juzgará con justicia, alabado Dios. Como creyentes debemos nosotros también ser justos, practicar, alabado Dios, la mansedumbre y dejar lugar a la ira de Dios cuando nos ofenden. Nosotros recibimos ofensa, nosotros recibimos maltrato, recibimos persecución, a veces nos hablan palabras soeces y cuántas cosas, alabado Dios, nosotros como cristianos podemos padecer, pero nosotros tenemos que perdonar y tener seres mansos, alabado Dios, y dejar todo a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios y la equidad de Cristo estará actuando a favor nuestro. De eso se encarga Dios. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que comportarnos y reflejar esa mansedumbre, ese perdón y ese amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Y de lo demás se encarga Dios. Dice la palabra que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 4b. Cuando el Mesías reine en la tierra, juzgará y defenderá lo suyo, o sea, nos defiende a todos aquellos que hemos salido lavados en la sangre de Cristo. Usará su palabra para herir a los culpables. La palabra de Dios es la que va a juzgar. Y los impíos, gloria a Jesús, serán muertos por el espíritu de sus labios. O sea que Dios va a tomar la justicia en sus manos. La palabra de Dios es vida para los creyentes, alabado Dios, pero para los impíos e irreverentes es espada de doble filo, que cortará, gloria a Jesús, hasta la memoria de ellos, a los irreverentes, gloria al que vive. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, dice la palabra del Señor. El versículo 5 nos habla sobre los atuendos del rey al ejercer autoridad. Todos los reyes se visten con su, ¿verdad?, atuendo. Bendito Dios, en aquel tiempo pues usaban unas coronas, unos cetros, alabado Dios. Y en algunas civilizaciones hoy en día pues también usan unos atuendos, usan unas cintas, usan ciertas coronas, alabado Dios. Y esa es el atuendo terrenal, el atuendo del rey que está aquí en la tierra. Pero el atuendo de nuestro Señor, de nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, va a ser un atuendo espiritual. Gloria a Jesús. Dice que la justicia será su cinto en sus lomos. En lugar de llevar una cinta de tela, gloria a Jesús, la justicia es la que va a adornar a nuestro Señor.
La fidelidad será como ceñidor de su cintura. En su cintura, en lugar de tener un cinto de oro, alabado Dios, va a ser, gloria a Jesús, la fidelidad la que va a distinguir a nuestro Rey de Reyes. En la Biblia, ¿verdad? Los vestidos expresan realidades y capacidades de una persona, ¿verdad? Alabado Dios, según, ¿verdad? Vemos en diferentes civilizaciones cómo es que visten a estos reyes. Pues miren, esas cualidades van a ser las que van a adornar, gloria a Jesús, el atuendo de nuestro Señor. La justicia, que será el cinto de sus lomos, y la fidelidad, que va a ser, gloria a Jesús, el ceñidor de su cintura. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podamos pertenecer a este reino, gloria a Jesús, y que nosotros también debemos de imitar a nuestro Señor, gloria a Dios, en todas esas cualidades y ser un poquito más de carácter de Cristo, llevar un carácter de Cristo en nuestras vidas. La justicia debe ser un estándar inviolable de los creyentes, y al ajustarnos fielmente a la voluntad divina debe hacerse evidente en la conducta diaria. Ok, la tercera parte. El reino del Hijo de David será de paz y conocimiento pleno. Gloria a Dios. Aquí vamos a estar en el reino del Señor. Regresará la mansedumbre de las fieras. Vamos a leer del 6 hasta el 10. Moraba el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus críos se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gloria al que vive. Isaías, gloria a Jesús, 11. Gloria a Dios, vamos a leerlo por aquí, gloria a Jesús. Isaías 11:10. No está en el expositor. Vamos a la Biblia y leemos el 11:10, que nos dice de esta manera. Gloria a Dios. Así como mi mano halló reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria. Alabado sea el nombre del Señor. No, ese no es, perdónenme. Estoy en el 10. Vamos al 11. El 11:10. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de los gentiles, y morada será su gloria. Qué maravilloso que nosotros los gentiles vamos a ser parte, gloria a Jesús, de ese reinado de la raíz de Isaí, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Ok, vamos entonces a la palabra. Debemos recordar que Adán fue llamado a señorear sobre las aves, criaturas marinas, bestias y todo animal. Eso lo encontramos en Isaías 26:27. O sea que los animales, cuando fueron creados, no fueron creados peligrosos para el hombre. Eran animales apacibles, tranquilos, no eran fieras, no eran salvajes, alabado Dios. Pero ¿qué pasa? Al entrar el pecado a través de Adán y de Eva, gloria a Jesús, también la creación animal, gloria a Jesús, se trastornó y afectó, gloria a Jesús, a todas estas criaturas. Y estas criaturas entonces se convierten en fieras y en enemigos a muchas de ellas del hombre. Por eso es que las fieras atacan a los hombres, ¿verdad? Atacan a los niños. Las víboras, gloria a Jesús, son enemigas, alabado Dios, y son peligrosas para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en aquella cruz que redimió al hombre del pecado, también redimió a esta creación, a toda esta creación. O sea que en el reino de Cristo, el lobo, el leopardo y el león no serán amenaza, sino que estarán en paz con los animalitos que son más tiernos, como las ovejas, el cordero y el becerro. Que dentro de ese reinado que nosotros estamos esperando milenial, donde va a ser Cristo el Rey, alabado Dios,
Ya no va a haber esa pelea de animales tampoco, alabado Dios, porque todas esas fieras, alabado Dios, van a perder, gloria a Jesús, esa fuerza de ataque. Y van a ser, gloria a Jesús, no van a ser amenaza para los animales que son más tiernos, como las ovejas, el cordero y el becerro. Una actitud mansa y humilde es propia de los herederos del reino, y nosotros también tenemos que mantener esas características de mansedumbre y de humildad. Aún en este tiempo, ¿verdad? Tiene que reflejarse en nuestra vida. El versículo 7 se repite la idea del estado de paz. Habrá paz hasta en los animales. Alabado Dios. Se repite la idea del estado de paz en el reino de Cristo. O sea, el mundo regresará a ser un Edén. Lo que Dios quiso hacer desde un principio allá en el Edén, gloria a Jesús, va a volver. ¿Cuándo? En el reino milenial, gloria al que vive. Estar en paz con todo es lo que Dios quiere. Mientras llega ese reino milenial, Dios nos da unas instrucciones a nosotros los cristianos. Con este lenguaje figurado nos alerta a no asumir una conducta contenciosa con los hermanos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Mateo 5:9 es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que llevan gloria a Jesús en medio de las contiendas, la paz. Los que no llevan gloria a Jesús más fuego. Cuando hay una pelea, no echar más fuego, sino tratar de llevar la paz entre esas dos partes que están en contienda. Y 1 Corintios 7:15 dice que a paz nos llamó Dios. Gloria al que vive. Dios quiere que haya paz, alabado Dios, en medio de su pueblo, en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio, alabado Dios, de todos aquellos que nos rodean. Gloria a Jesús. Y nosotros como cristianos tenemos que ser los pacificadores. Y tenemos que ser instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que haya paz en medio de esos lugares. Gloria al que vive. La parte B nos dice, en el reino el hombre recuperará toda su autoridad sobre la creación. Ya dijimos, ¿verdad?, que el hombre, gloria a Jesús, fue creado y Dios le dio la encomienda de que enseñoreara, gloria a Jesús, allí en el Edén, sobre los animales y sobre toda la creación. Gloria al que vive. Versículos 8 al 10 leímos, gloria a Jesús, que aquí trata, el versículo 8, de la autoridad que el hombre redimido tendrá sobre la creación. ¿Cuál es el hombre redimido? Aquel que ha buscado el perdón de Dios y sus pecados han sido barrados con la sangre de Cristo. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador. Todavía tú que no lo conoces, estás a tiempo. Y tú que te apartaste, regresa a Cristo, porque Cristo, gloria a Jesús, te va a recibir con brazos abiertos. Ok. Isaías 65:20 nos habla que la longevidad será a tal manera real que el niño moriría de 100 años. O sea, que va a haber un cambio total, alabado Dios. No va a haber muerte, así que el niño, gloria a Jesús, va a ser de 100 años, alabado Dios, gloria al que vive. Qué maravilloso que Dios todo lo restaura, que todo lo vuelve a hacer como Él quería, alabado Dios. Así que tu vida, gloria a Jesús, puede ser restaurada, tu familia puede ser restaurada, tu ministerio puede ser restaurado, gloria al que vive, porque Cristo vino para restaurar. Versículo 9. Isaías anuncia que aún los animales que llegaron a ser peligrosos por el desorden del pecado, ahora no harán mal ni dañarán. Y el versículo 10 nos recuerda que Cristo es la raíz de Isaías y vendrá a ser la bandera, el estandarte que atrae a Dios a los pueblos. Gloria al que vive, aleluya. Ya no necesitamos la bandera de Puerto Rico, ni de República Dominicana, ni de Estados Unidos, porque nosotros tenemos el estandarte que es nuestro Señor, gloria al que vive. Él es nuestra bandera, bendito sea el nombre del Señor. Todo concuerda con Isaías 42:4, donde se evidencia que los gentiles anhelarán la justicia de Cristo y la gente de toda la tierra esperarán la ley del Señor. Entonces la habitación del rey será gloriosa entre los hombres. Su reino será inconmovible, tal como se lo prometió a David.
pertenecen al reino de Dios merece un espíritu de gratitud y una conducta digna de tan glorioso privilegio. Nosotros, todas las naciones que no son Israel, somos gentiles y nosotros también somos parte y vamos a ser parte de esos eventos gloriosos, alabado Dios, de ese reino inconmovible. Nosotros somos parte de ese reino eterno, alabado Dios, que Dios le prometió a David y que se cumple esa eternidad en Cristo Jesús. Pertenecer a ese reino merece nuestra gratitud. Gracias al Señor por escogernos. Gracias por salvarnos. Gracias por tenernos, gloria a Jesús, en su mente. Alabado Dios. Y debemos entonces nosotros vivir una conducta digna a la altura de un reinado espiritual eterno, de ese reinado de Cristo. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, ese grande privilegio, alabado Dios, de ser parte de ese reinado, que pronto esperemos, gloria a Jesús, que nuestro Señor nos venga a buscar, alabado Dios, y que nosotros estaremos, gloria a Jesús, con Él, alabado Dios, y regresaremos con Él en ese reinado milenial. Gloria al que vive. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, Dios de bondad y de poder, te damos gracias por este momento, por esta clase, por estas maravillas que tú nos has revelado. Ayúdanos, Señor mío, a serte fiel, a poder permanecer firmes en tus sendas, Padre, hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti, y que nosotros podamos, Señor mío, disfrutar de ese reinado. Aquellos que aún no te conocen, tócalos, sálvalos, Padre. Y aquellos que se han vuelto atrás, Dios mío, que recapaciten, que reconsideren, Padre Santo, y vuelvan a tu senda. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Señor. Amén y amén.